Nuevamente con ustedes el doctor Jesús Valero, residente del posgrado del Servicio de Puericultura y Pediatría del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. El tema a tratar, a desarrollar, ictericia neonatal. Debemos recordar que la bilirrubina es un metabolito fisiológico producto de la degradación del grupo N y que este grupo N se origina de la destrucción en un 75% de los glóbulos rojos y el 25% restante de la degradación de las proteínas a nivel hepático y de una eritropoyesis inefectiva, pero que este grupo N se oxida y origina biliverdina y que la biliverdina por acción de la biliverdina reductasa origina bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Es preciso resaltar que por cada gramo de hemoglobina se originan 35 miligramos de bilirrubina total. Esta bilirrubina indirecta no conjugada es transportada por la albúmina hacia los sinusoides hepáticos, donde va a ser captada por dos proteínas, la proteína Y y la proteína Z, almacenándola a nivel hepático y conjugándose con la glucoroniltransferasa para dar lugar a la bilirrubina directa conjugada o bilirrubina hidrosoluble. Esta bilirrubina directa conjugada por medio de transporte activo se va a excretar por el polo biliar del hepatocito, canalículo biliar, vías biliares, ampolla de váter, duodeno, donde se va a excretar por el intestino grueso como estercobilina y por el riñón como urobilinógeno. Recordando que a nivel del duodeno hay presencia enzimática de la beta-glucuronidasa, quien la desconjuga, originando bilirrubina indirecta y reabsorbiéndose por la circulación enterohepática. Entonces les presento un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene tres características negativas. Uno, que son carentes de núcleo, son anucleados. La dos es que tiene una membrana que al transcurrir el tiempo se torna poco flexible. Y tres, que tiene un periodo de vida bastante corto, entre 80 a 90 días. Este glóbulo rojo tiene 79 días con 23 horas, 59 minutos y 52 segundos. Es decir, que se aproxima la hora de su muerte. Observen qué pasa. El glóbulo rojo muere, se fragmenta, automáticamente llega un sistema inmunológico inespecífico dado por macrófagos que van a fagocitar y van a liberar la hemoglobina contenida allí. Entonces podemos decir que cuando se desdobla la hemoglobina por el sistema retículo endotelial, vaso, hígado, médula ósea, actualmente se conoce como sistema mononuclear fagocítico, da lugar a la formación de bilirrubina. Pero las literaturas describen que para que ocurra este fenómeno debe haber la destrucción de un puente o de una estructura química conocida como el puente de metileno, el anillo pirrólico, que va a dar lugar a la formación de biliverdina, hierro y proteína, donde el hierro y la proteína se desprenden y la biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, origina bilirrubina. Esta bilirrubina es poco soluble, entonces necesita de la albúmina, quien la va a transportar hacia una zona, específicamente a la zona de Dines. Ustedes se preguntarán dónde o en qué lugar queda esta zona. Es una zona que separa al hepatocito con el epitelio fenestrado de los sinusoides hepáticos. Allí la bilirrubina va a quedar libre y va a ser captada primariamente por la proteína Y y secundariamente por la proteína Z, quien las conduce y las almacena a nivel del hepatocito, impidiendo su reflujo y conjugándose con un sistema enzimático conocido como la UDPGT, que no es más que la glucoroniltransferasa, originando bilirrubina directa conjugada hidrosoluble, egresando por el polo hepático, canalículo biliar, vías biliares, eliminándose por la orina como urobilinógeno y por el intestino grueso como estercobilina, y reabsorbiéndose por la circulación enterohepática como bilirrubina indirecta por la acción de la beta-glucuronidasa. Entonces podemos decir que existen diversas patologías que pueden influir en el metabolismo de la bilirrubina, ya sea a nivel de la formación,
ya sea a nivel de su transporte, ya sea a nivel de la captación, ya sea a nivel de su conjugación o a nivel de su excreción o eliminación. Para ello tenemos diversos síndromes bastante raros, como el síndrome de Rotor, el síndrome de Klinger-Nahar, el de Lucey-Dickrol y el síndrome de Gilbert. El síndrome de Rotor, ¿sí?, es un síndrome caracterizado por deficiencias de proteínas Y y Z. Entonces no tengo quien capte y no tengo quien almacene bilirrubina. El síndrome de Klinger-Nahar, ¿sí?, es un síndrome bastante aparatoso, ya que este síndrome de Klinger-Nahar tipo 1 tengo un déficit absoluto de la UDPGT, de la glucuroniltransferasa, entonces no tengo quien me conjugue a esta bilirrubina. Y el síndrome de Klinger-Nahar tipo 2 tengo un déficit pero relativo, un déficit parcial de la misma. El síndrome de Lucey-Dickrol y el síndrome de Gilbert son alteraciones a nivel enzimático de igual manera en la glucuroniltransferasa. Siendo más específico, el síndrome de Rotor es un síndrome caracterizado por defecto en el almacenamiento hepático de bilirrubina por déficit de alguna proteína de transporte intracelular de bilirrubina. Observen, no tengo quien capte, entonces tengo hiperbilirrubinemia. En segundo lugar, el síndrome de Klinger-Nahar, trastorno muy poco frecuente del metabolismo de la bilirrubina. La enfermedad resulta de una forma heredada de ictericia no hemolítica a predominio indirecto, que puede llevar a daño cerebral en infantes. Dos tipos: tipo 1, ausencia total, repito, ausencia total de la glucuroniltransferasa, y la tipo 2 es menos severa que la anterior por deficiencia parcial de la misma. Entonces miren qué pasa. No tengo quien me conjugue y produce entonces hiperbilirrubinemia. Y por último tenemos el síndrome de Lucey-Dickrol. El síndrome tiene un patrón de herencia de tipo autosómico recesivo, un defecto del gen UGT1A1, es responsable del defecto enzimático. Entonces mire qué pasa. Hay unas que sí son conjugadas, pero hay otras que no pueden ser conjugadas. Entonces, ¿a qué me conducen? A hiperbilirrubinemia. ¿Qué me conducen todas estas enfermedades, a todas estas patologías? A ictericia o acumulación de pigmentos biliares en el plasma de nuestros pacientes pediátricos. En el próximo blog explicaremos acerca de las diferencias entre la ictericia fisiológica, patológica, así como también consideraciones acerca de ellas. Y por último, hablaremos en relación a su manejo. Espero que les haya gustado, que sea bastante fructífero y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.